amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos acá en el puente, en este puente histórico de Chagres, inaugurado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Este puente tan histórico, de tantos años, ya son 89 años, el cual fue testigo fiel de todo este acontecimiento que ocurrió acá en Catemo, especialmente en este punto en Chagres. Estas barandas fueron testigos fieles de aquel suceso tan histórico, tan extraordinario que ocurriera por allá por la década de los 70, específicamente en el año 1977. Iremos tras el protagonista, tras de esos testimonios de aquellas personas que estuvieron ahí, que estuvieron presentes cuando se revolucionó todo un país, esta bella historia, esta bonita historia, esta ingenua historia de los niños, sobre todo que toca a los niños tan pequeños. Iremos para allá en busca de aquella historia tan espectacular, tan bella, tan maravillosa, que se hiciera notar en todo el país en el año 1977. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores, a Supermercados El Canario, también a Ferretería Urimac, también saludamos a las múltiples plataformas sociales y todo esto a través de TV+, Señal 65. Aquí comienza, ponte cómodo, buscadores de joyas diversas. Debemos también decir y manifestar que estas apariciones, digamos, han surgido a nivel de todo el mundo. Como podemos decir también que tras esas apariciones que se han producido, debemos también poner de manifiesto que como la Virgen de Lourdes, que esto se aparece en Francia y hoy en día corresponde a un templo tremendamente grande, un santuario del mundo. También nos encontramos con la Virgen de Guadalupe, también donde hubo una aparición en México, y hoy en día también nos encontramos con un templo muy grande a nivel mundial. También nos encontramos con la Virgen de Fátima, que también correspondió a una visión de un determinado lugar en Portugal. De tal manera que podemos decir que esas son las tres grandes apariciones que han surgido a través del mundo. La Iglesia Católica obviamente reconoció aquellas apariciones y posteriormente se hicieron esos gigantes santuarios. Pero nosotros estamos acá ya, estamos en el lugar in situ, estamos en el lugar donde se produjera esa tan fascinante historia de aquellos niños, niños tan buenos, tan sanos, ingenuos, y aquí aparece la figura de Joselito. Joselito, un niño normal, un niño muy travieso, jugaba, pero muy humilde, muy ingenuo. Él era un niño muy especial. Él en vez de jugar a otras cosas, él generalmente jugaba a hacer misa. Él quería ser un cura desde muy pequeño porque su madre le había enseñado a rezar, le había enseñado el rosario y él estaba muy feliz con eso, muy contento. Así que así empieza a transcurrir la historia tan bella de aquel niño Joselito. Esto ocurre un 8 de noviembre del año, como decía, 1977, un día cuando empezaba el mes de María, que el mes de María sabemos que es acá en Chile, básicamente en Sudamérica, se realiza el día 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Día primaveral, donde hay muchas flores, donde se le pueden hacer coronas a la Virgen, poner muchas flores a sus pies. Es una primavera muy bonita, muy maravillosa, y nosotros la tenemos en esa fecha. Era un 8 de noviembre, como bien digo, y Joselito se le ocurre la idea, estando acá mismo en Chagres.
Chagre, un lugar de la comuna de Catemo, de Ciudad de San Felipe y de la región de Valparaíso. Nos encontramos en este lugar preciso donde ocurriera esa gran historia, esa maravillosa historia de la aparición de la Virgen. Y ese día 8 de noviembre, Joselito se le ocurre hacer una mini procesión, porque le habían regalado una figurita de la Virgen, una tía, y él con los amigos, los amiguitos, 4 o 5 amigos, él construye una anda de madera y ese mismo día le manifiestan a su mamá que querían hacer una cosita, celebrar el mes de María y hacer alguna cosita alusiva a la Virgen Santísima María. Y ese día lo hacen, los niños se preparan con muchas flores, arreglan esa figurita de María, le ponen un anda, la sacan a andar, dan un par de vueltas y cuando ya se preparaban para dejar el anda de la Virgen María en el suelo, digamos, en un lugar, es ahí donde empieza esta historia, es ahí donde empieza esta rica historia que ellos tienen una visión. Ellos, al dejar la Virgen, la figurita de la Virgen en el suelo, se produce un hecho bien maravilloso. Se forma como una luz, un destello, una especie de vapor, y el cual desaparece la Virgen, esa figurita de la Virgen desaparece, solamente queda la base, y aparece una cinta celeste, que es la misma que tenía la Virgen María. Y de ahí se desarrolla esta maravillosa historia. Los niños, como niños, van y le cuentan a sus padres. Joselito no quiso contarle a su madre porque su madre no le iba a creer, y de tal manera que llegan los padres de estos niños también, empieza a crecer esto ese mismo día. Obviamente los padres no creen, nadie cree, los niños solamente, los únicos. Y al otro día, Joselito, estando en clase, estaba muy nervioso porque obviamente no podía concentrarse. Lo que había experimentado era muy maravilloso, era algo muy indescriptible para un niñito de 13 años de su época, un niño inocente, un niño. Era muy difícil poder imaginarse y poder contextualizar toda esta visión que él había tenido. De tal manera que no halló las horas de que se llegara a la 1 de la tarde para terminar las clases y para poder venir y estar preparado y concentrado en poder visitar el lugar, ese lugar que él había experimentado esa visión. Seguimos reconstruyendo la historia, seguimos buscando esta exquisita historia. También iremos en busca de aquel protagonista, de aquí el Joselito, que hoy en día ya es un hombre. También no se la pierda porque iremos en busca de él para que nos entregue también su testimonio. Aunque él nos colaboró mucho, él nos colaboró contando parte de la historia. Él también escribió un libro, así que le narraremos enseguida de qué se trató ese libro. Seguimos, el segundo día aumenta la cantidad de niños, de 5 ya eran 10, 12 niños que se había corrido la voz y los niñitos acompañaban a Joselito y también empezaron a tener esas apariciones, especialmente Joselito, que Joselito era el vidente, Joselito, él era el que veía a la Virgen, los otros niños igual veían luces, destellos y otro tipo de cosas, movimiento, pero era Joselito quien veía. Y ese 9 de noviembre del año 1977, Joselito empieza ya a tener visiones más claritas ya, y la Virgen se le aparece en la copa de un álamo, ese álamo maravilloso. Se le aparece la Virgen el segundo día, el tercer día no se aparece, y el cuarto día ya, como el día 11, 12, todos esos días transcurrieron las apariciones de la Virgen María. Él la describe, Joselito, como
como un rostro muy maravilloso, un rostro perfecto, muy lindo, de piel lozana, de una extraordinaria, una imagen inmaculada como era la Virgen, muy difícil de describir, bella y perfecta. Así la describe Joselito y empieza a verla, en la cual le sonríe a él. Al principio fueron muy poquitas las visiones y por muy poco tiempo, pero empiezan a transcurrir los días y empiezan a llegar más gente. Esto digamos, aumentó como una bola de nieve. Ya habían 500, 600 personas en la semana. Hasta llegó a voces a todo el país. Las revistas sensacionalistas, la incipiente televisión empezaba también a dar esta extraordinaria noticia. Y tenemos que decir también que en Chile fue una de las primeras apariciones. Esto fue obviamente mucho antes que las apariciones de Villa Alemana de Miguel Ángel Poblete, que posteriormente, bueno, él tuvo visiones desde el año 1983 a 1988 y que después todos sabemos que él muere de una cirrosis hepática, producto de la mucha ingesta de alcohol y también convertido en mujer. Él murió como Carol Romanov. Pero bien, eso transcurrió después. La historia de Miguelito fue mucho antes. Ustedes no saben, amigos telespectadores, que esto fue un gran hecho, porque fue hace mucho tiempo, fue muy bullado, pero de muy poco perfil. Posteriormente, el protagonista, Joselito, no quiso hablar mucho de eso, no quiso aparecer. Él tuvo muchas invitaciones a entrevistas de diversos canales, pero él nunca aceptó. De tal manera que se mantuvo en un perfil muy bajo. Y comienzan las apariciones entonces, como les decía, hasta manifestarse de una gran forma. Obviamente algunas personas, autoridades, como por ejemplo la policía, el teniente de aquella época, que estaba medio enojado porque en realidad le estaba tocando más trabajo, había más gente que controlar, lo llamaban a cada rato, estaba muy enojado y decía que era imaginación de este niño, no le creía a nadie, familiares, las personas adultas no le creían en realidad. Pero esto seguía aumentando, los niños sí creían, algunas personas devotas de la Virgen María venían y empezó a crecer. Y un día sucede un hecho muy significativo, es donde la Virgen se pronuncia, porque Joselito les dijo, o sea, no me están creyendo. Y la Virgen le había hecho manifestación y le había dicho que quería que hicieran una gruta en este lugar con piedras de becerro y en una determinada fecha. El día 11 de febrero del año siguiente, el año 78, tendría que estar terminada esa gruta, donde se harían romerías, peregrinaciones, y todo sería para hacer, digamos, en advocación a la Virgen Lourdes. De tal manera que ese era el primer pedido que le hacía la Virgen María a Joselito, hacer una gruta y con determinadas características y en tal fecha. Y Joselito le dijo, es que no me creen, ¿cómo van a cooperar? Y fue ahí donde la Virgen se pronuncia una noche, eran las 9 de la noche de un día del mes de María, y la Virgen levanta su mano y se produce como un destello, un relámpago ante como 1000 personas que habían en esa oportunidad. La gente insultaba a Joselito, le decían, pero no pasa nada, que se pronuncie algo, y justamente se pronuncia la Virgen. Obviamente no la ven, pero lo que ven sí es un destello. La noche estaba estrellada, ven un relámpago y todo se iluminó y la gente quedó maravillada y todos se arrodillaron, cayeron de rodillas al suelo clamando, rezando y todo, y desde ahí para adelante todos se obedecieron y empezaron a construir aquella gran gruta, aquella grutita que vamos a ir a ver enseguida. Se hizo de esa forma donde todos colaboraron, vecinos, los padres. En esa época el padre Antonio también llevaba el abanderado, no creía al principio tampoco, o sea, no es que no creía, sino que él tenía que tener pruebas realmente fidedignas, porque la iglesia se las pedía. De tal manera que ese día, al otro día ya todos empezaron a buscar piedras, llegaban niños, llegaban con una, dos piedras, empezaron a llegar ramplas, carretelas con piedras, algunos camioncitos de la época también colaboraron. Mucha gente colaboró también con
con el fierro, con materiales, cemento para poder construir. Y también debemos decir que en esta parte del sector de Chagre era un poblado que había más o menos como 500 personas, había mucho más gente que hoy en día. Estaba en pleno funcionamiento la fábrica de tabaco, estaba también, siempre estuvo la fundición de minerales, de tal manera que siempre había un campamento, incluso muy cerquita al frente de acá, un campamento de mineros, de tal manera que siempre había mucha gente, pero no tenían ese fervor religioso. Iba muy poca gente a misa cuando se hacía, que se hacía en la sede del sindicato de la fundición. De tal manera que iban 4 o 5 personas en promedio, que era la nada misma. Entonces había muy poca fe en la parte religiosa. Y esto obviamente encendió todo, encendió las alarmas, todo religiosa, y la gente empezó a cambiar su parte, sus doctrinas, poder transformarse también a la parte religiosa. Nos encontramos acá, seguimos acá en este punto y nos encontramos con una campana, la cual fue donada en esa época, pero tiene una particularidad esta campana, que esta fue testigo de aquella guerra del Pacífico, de alguna iglesia, fue donada de alguna iglesia de las Mercedes de Valparaíso, esta tremenda campana que también tiene su historia. Y bien, nosotros seguimos avanzando, seguimos contándole la historia de la gran aparición de la Virgen de Chagre. Y debemos acá entrar en un tema más profundo y debemos entrar en un segundo mensaje que daría la Virgen, que le daría a Joselito. Era un mensaje muy difícil de interpretar. Joselito, un niño muy chico, muy ingenuo, muy sano, era difícil interpretar para él el mensaje que le daba en ese momento la Virgen. Obviamente tuvo ayuda de algunos párrocos que pudieron interpretar y finalmente ver bien de qué se trataba ese segundo mensaje. Y esto era el siguiente: lo que sucede es que en ese año 77 Chile se sometió junto a Argentina a un arbitraje por algún límite territorial de las islas del canal del Beagle, donde estaban puestas las islas, digamos, en disputa, las islas Picton, Lennon y Nueva. Aquellas islas tan bonitas, digamos, Chile se las adjudicó mediante aquel arbitraje, es decir, Chile salió favorecido en ese año y le dan esas islas, y Argentina obviamente no queda muy conforme ni contento con eso. Y empiezan a tramar un plan para poder, digamos, declararle la guerra a Chile y poder quitarle aquellas islas y quitarle un poquito más de territorio. Pero la estrategia era la siguiente: se trataba de hacer creer al mundo de que Chile era el que atacaba y que quería tomarles otro pedazo más de aquel canal del Beagle y, digamos, ellos reaccionar, Argentina reaccionar y poder declarar la guerra que ellos querían. Debemos mencionar también que Chile en esa época, como estaba el gobierno militar, estaba clausurado. Los principales países del mundo, del orbe, como es Estados Unidos y Alemania, eran los más poderosos, los que hacían más armas en el mundo, y a Chile no le vendían una sola arma, es decir, lo tenían vetado. ¿Y a quién le vendían? Por el contrario, era Argentina, así que Argentina en ese tiempo era el jaguar de Sudamérica. Argentina en ese tiempo era la principal economía, todas las armas iban para allá, no le vendían sin ningún tipo de problema a Argentina, tanto Estados Unidos como Alemania. Y aquí interviene la mano de nuestra Santísima Virgen, que le dice a Joselito que hay que rezar muchas veces el rosario, hay que orar y hay que pedir, clamar y llegar a las autoridades eclesiásticas para poder intervenir y evitar esta tremenda guerra que habría sido una mortandad totalmente innecesaria. Y es así como empiezan a intervenir. Básicamente desde acá habría surgido
esa visión y habrían surgido los trámites para hacer posible y evitar esta guerra. Y es así como llega al Vaticano, digamos, todo esto, y en ese entonces estaba el Papa Juan Pablo II, quien manda a mediar al, digamos, cardenal Zamoré, que en esa época, y el cual, bueno, Dios le dio toda la sabiduría para poder persuadir a aquellas autoridades argentinas que también estaban bajo un régimen militar, se pudieron flexibilizar y entender. Estaba todo dispuesto, estaba todo preparado, las fuerzas estaban en los barcos, estaban ya en las islas, estaba todo listo para la guerra, e incluso militares chilenos también estaban en las fronteras también listos, preparados para la guerra. Era inminente, esto iba a suceder sí o sí, y acá donde aparece, digamos, nuestra Santísima Virgen y persuade a aquellos militares y dar la orden de abortar la guerra. Así, con esas palabras, se aborta la guerra y esto se desarma y sigue y transcurre la vida, transcurre toda esta historia gracias a Joselito y su aparición de la Virgen de acá de Chagres, de Catemo. Y bien, seguimos reconstruyendo la historia, esta rica historia de acá de Chagres, de Catemo. También debemos decir qué era lo que ocurría en aquella época, en los años 70. Bueno, veníamos en el año 69 de que el hombre recién había ido a la luna, era un gran acontecimiento. En el año 70 también se elegía al presidente Salvador Allende y, digamos, se imponía aquel Estado, aquel sistema social, y posteriormente el gobierno fue derrocado, como todos sabemos, por aquella Junta Nacional y cambiamos, digamos, a otro Estado. También estaban los Beatles, la gente vivía otra época, estaban también los hippies imponían también un estilo más liberal. Los hippies, digamos, de aquel pelo suelto, aquella droga que empezaban a aparecer incipientemente. Esos eran los años 70 y en este lugar, en el año 77, ocurriría esta gran y magnífica historia de la aparición de la Virgen junto a Joselito. Y así transcurren los días, el tiempo, la gruta empieza a hacerse, todos muy entusiasmados. Tenemos fotos nosotros donde aparecen niños trabajando, que eso muy poco se ve hoy en día, donde los niños trabajen tan entusiasmadamente junto con los adultos. Hasta que finalmente la gruta, justo el día, digamos, que está estipulado terminarse, el día 11 de febrero, finalmente se termina esa gruta y se hace una procesión. Bueno, nosotros como equipo de buscadores de joyas diversas queremos pedirle a la Virgen, que es tan milagrosa. Aquí la verdad que viene poca gente, la verdad que se han olvidado un poquito de la historia, de la gran historia que tiene la Virgen acá de Chagres. Queremos pedirle por la juventud, por aquellas personas, por todo, por esta fe que está tan perdida. Nosotros no debemos echarle la culpa a la Virgen, a los santos, ni al Santo Padre, por aquellos instrumentos, digamos, que se han portado mal, que han obrado mal, y hoy en día la fe está tan quebrada precisamente por eso. Pero nosotros no debemos confundir, nosotros siempre debemos tener fe en nuestro Dios Padre y también en la Virgen. Así que eso le pedimos, que poder, digamos, restaurar aquella fe que está perdida, poder reencontrarnos con el aspecto religioso, pero directamente. Eso le pedimos.
Seguimos acá en la gruta de la Virgen María de Chagres. Podemos decir que se encuentran diversos tipos de lápidas de agradecimiento de la gente que le ha concedido favores. Debemos decir que es muy milagrosa, según algunos testigos, algunos testimonios, que es tremendamente milagrosa. Debemos contar la historia también, narrar un poquito de una persona que es de Yayay, de nombre Juanito. Él sufre un accidente en Yayay, es chocado por un camión. Él estaba ya desahuciado. Si es que vivía, iba a quedar en estado vegetal. Pero la gran historia que tiene él, que sale ileso de todo esto, y nosotros nos preguntaremos por qué. Los doctores se preguntaban por qué sucedió que él resultara totalmente ileso y sin ninguna secuela ni consecuencia de ese accidente. Y él nos narra después de que él venía toda la semana en bicicleta acá a pedirle a la Virgen. Era un devoto muy apasionado de la Virgen de acá de Chagres, y él le atribuye, digamos, ese milagro a la Virgen, a nuestra Santísima Virgen María. Así que hay muchos testimonios, digamos, con respecto a esos milagros que han ocurrido precisamente acá, donde se encuentra la Virgen de Chagres de Catemo. Debemos decir también de que por lo menos hay una altura de unos 5 metros, la cual se hizo totalmente a mano, volvemos a reiterar, entre niños, padres, vecinos de acá del sector. Es realmente espectacular, es preciosa. Seguimos en busca de esta rica historia de la aparición de la Virgen María. Y el tiempo pasa, ya cambiamos de aquel niño ingenuo, Joselito, pasaría a ser de niño Joselito a un hombre, José Alfaro Stay, aquel hombre que hasta el día de hoy experimenta sucesos, visiones con la Virgen María. Como decíamos, él se hace todo un profesional. Debemos también recalcar y señalar que José estuvo también en el noviciado, estuvo un tiempo. Él siempre ha estado muy arraigado a la parte religiosa. Él decide no seguir, decide no ser cura por diversas razones personales, las cuales le darían la razón después. José, ya hombre, digamos, sigue teniendo aquellas visiones, se hace un profesional. Él estudia diseño gráfico, publicidad también, de tal manera que se desempeñó en grandes trabajos muy respetables. Estuvo trabajando también en la revista Vea, cuando aquella revista era muy sensacionalista, era muy importante en el país. Él estaba en esos momentos. Así que debemos decir que él ha sido un destacado profesional. Ha trabajado en diversas partes, también en bancos, ha estado en diversos tipos, en la parte administrativa también. Es un gran ser humano, es una gran persona, un gran profesional, pero él, digamos, siempre ha estado con un perfil muy bajo respecto a este tema de la Virgen. Él, donde se ha desempeñado, nunca ha dicho que él tuvo las apariciones. Sin embargo, él ha seguido teniendo esas apariciones, y una de las más importantes que ha tenido también ha sido que él, estando en Alemania, bueno, él tuvo una visión con la Virgen, la cual le dice que vaya a Alemania a interceder también, a ser parte del equipo para poder interceder y cayera el muro de Berlín. Él recorre Alemania Oriental y también Alemania Occidental, con las diversas plegarias y oraciones por diversas partes, y finalmente esto, digamos, tiene sus frutos. 6 meses después que él, digamos, intercede también junto a un equipo eclesiástico, es derribado el muro. Así que por lo tanto debemos decir que la Virgen María una vez más estuvo también junto a Joselito intercediendo en esta
en estos grandes acontecimientos que han sucedido también a nivel mundial. Y bien, seguimos nosotros reconstruyendo la historia de la Virgen de Chagres con advocación a la Virgen Lourdes. Y acá nos encontramos en un morro, digamos, si bien es cierto es artificial, también estamos frente a una ermita, la cual se construyó para hacer las procesiones, es decir, salir desde la gruta hasta esta ermita. Y es un lugar realmente precioso, maravilloso. Es un lugar donde pasa el río, donde se siente esa brisa, esa frescura, y nos hemos encontrado con unos amigos acá, unas personas que precisamente están disfrutando de este paisaje, y queremos preguntarle qué es lo que opinan de la Virgen. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. ¿Eduardo cuántos? Eduardo González. Eduardo González. ¿Qué opinas tú de todo este lugar, de la Virgen y todo eso? Un lugar tranquilo, para venir a pensar, a pedir un poquito, a reflexionar. Para reflexionar. Sí, y maravilloso. Tranquilito, rico. Para traer los animalitos, pasear, dar una vuelta. Y con respecto a la Virgen, ¿qué puedes decir? De este milagro que haya aparecido la Virgen acá bueno, en este sector. mucho no sé, pero sí cuando chico me acuerdo que mi mamá hizo una manda para una hermana chica que estuvo un poquito enferma. Ya. Y vistió de ropita blanca con una cintita. No sé muy bien cómo se llama, pero Lourdes creo que. Ya. Y no, bien, mi hermanita sanó. Sí. Ah, qué bien. Se mejoró de su enfermedad y la verdad que harta gente más ha pedido y la verdad que he escuchado hartos comentarios de eso. Maravilloso. Muy bien, gracias por tu opinión, por tus palabras. Vamos también a ¿Cuál es tu nombre? Él también es un amigo acá de... Cristian. Cristian, ¿tú vives cerca o por acá? O sea, no vivo cerca, soy de Yayay en realidad. Ah, también de Pero Yayay. Tengo mi negocio acá, mi fuente de trabajo la tengo aquí enfrente de la fundición. ¿Dónde está la casa de piedra? No, acá la fundición. Ah, frente a la fundición. Frente a la fundición, donde está el Banco Santander. Ah, perfecto. Enfrente. Ah, tú tienes tu negocio ahí. Claro. Ya. Oye, ¿y qué opinas tú de todo esto, de la aparición de la Virgen, de que es milagrosa, y Mira, justo que se haya dado en este punto? Mira, la verdad que... Sí, igual yo también soy católico. Y ahora sí, también igual soy bien creyente en estas cosas porque, o sea, si bien es cierto no la he vivido yo, he tenido gente, incluso mira, mi amigo aquí, hemos vivido situaciones con gente que la Virgencita en sí le ha cumplido favores por manda, y si tú vas, velo, ahí hay varios escritos. Entonces igual es como algo, si bien es cierto no es personal, pero lo tengo bien ambientado las cosas que ha cumplido. Muy bien. Ya, a modo personal yo creo que podríamos decir que es milagrosa. Es muy milagrosa. A modo personal, no me excluyo de las demás personas. Si me preguntáis a mí, yo creo que tiene su, como se dice, su lado bendito. Muy bien. Bien, muchas gracias por tus palabras, por tu opinión. Gracias a ustedes. Nosotros también queremos referirnos a la parte de los animales. Y acá nos encontramos con una perrita maravillosa que también está disfrutando de este paisaje, de esta parte espiritual. Y queremos verla, la perrita Tania, se llama Tania. Mire, maravillosa. Y nosotros también queremos contar también algo con respecto a los animales. Aquellas apariciones que hubo acá en el mes de María, en el año 1977, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, los animales eran los más felices. Las vacas bramaban, las ovejas balaban, los caballos relinchaban y todos, los perros obviamente ladraban, todo eran muy felices, porque ellos tienen una percepción, nos decían los amigos acá también que coinciden con nosotros, una finísima percepción con respecto a esta figura, a estas apariciones, y ellos también eran fieles testigos de aquellas apariciones, los animales.
Bueno, nosotros ya empezamos a despedirnos, pero antes de esto nosotros debemos contar la parte también muy importante. José, ya estando grande, José Alfaro, tiene una visión un día por el arcángel Rafael, y él le dice que él ya es hora, digamos, de terminar con ese silencio. Es hora de que él empiece a recopilar la información que tiene, sus manuscritos, su diario de vida, a través de testimonio de algunas amigas, familiares y personas ajenas a él, y le dice que tiene que escribir un libro, y ese libro les da también la señal, la foto como debe ser, más o menos todo, le muestra la figura de él, digamos, siendo niño con la Virgen, y que va a tener mucho éxito a nivel nacional. También debemos decir que esta visión él la tiene estando en Ecuador. Él estaba en una misión allá en ese país, y es allá donde se le aparece el arcángel Rafael, y él posteriormente el libro es editado en el año 2004 en Perú. Pero esta imagen, esta imagen la tuvo en el año 1977, esta visión de la Virgen, en el cual le decía. Y bien, transcurre la vida, todo, y José, bueno, él no ha querido salir en realidad, pero nos ha ayudado montones con todo ese rico material, y nosotros hemos narrado un pequeño extracto de ese libro, que es El silencio de María. Nosotros empezamos a despedirnos ya desde acá, de este punto maravilloso, precioso, que esperamos que toda la gente venga a visitarlo, porque en realidad lo estamos perdiendo. No nos damos cuenta, este lugar es realmente hermoso, tenemos una vista privilegiada desde acá, y empezamos a despedirnos. Quiero agradecer al equipo nuestro, que se ha portado realmente un 7, a nuestro camarógrafo y editor. También volvemos a saludar a nuestros auspiciadores, a Supermercado del Canario, a Ferretería Urimá, y darle las gracias también a nuestro director. Y por supuesto todo esto a través de TV+, Señal 65. Nos encontramos en otro capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto. Dice, a la ribera del río, donde la Virgen venía y se posaba en el árbol donde el niño la veía, y se posaba en el árbol donde el niño la veía. La Virgen trajo un mensaje, Dios envió del firmamento, y todo Chagre escuchaba, respetuoso y en silencio. Y todo Chagre escuchaba, respetuosa y en silencio. Le habló de nuestros valores y nuestra naturaleza, el agua, el viento, su fruto, y el cuidado de la tierra, y el cuidado de esta tierra, de la matriz de la vida, en la hembra y el varón, para procrear más vida y el mundo sea mejor, para procrear más vida y el mundo sea mejor, con talentos visionarios que divulguen paz y amor, para que hacer de la tierra paraíso del Señor, para hacer de nuestra tierra paraíso del Señor. A la ribera del río, donde la Virgen venía y se posaba en el árbol donde el niño la veía, y se posaba en el árbol donde el niño la veía.
encontramos acá en el establecimiento, el Colegio Agrícola Salesiano, y estamos con un alumno. Acá nos encontramos con otro alumno y estamos viendo la parte deportiva. Ellos van a jugar fútbol. ¿Cuál es tu nombre? Alan. Seguimos acá en el establecimiento del Colegio Agrícola. Queremos contarle también que después de un año de que se fundara el Colegio Salesiano de Catemu, en el año 1950 se crea la banda, esa gran banda que tiene este colegio, por allá imagínense, en el año 1950, hace muchos años.